del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis». Palabra del Señor. Hoy recordamos y veneramos, honramos a estos santos ingleses del siglo XVI que dieron su vida por Cristo en un contexto muy particular que tiene mucho que ver con el de nuestro tiempo y que por eso resultan figuras muy apropiadas para nuestra contemplación, para nuestra edificación. Tomás Moro era un abogado que con su trabajo, que con su honradez, que con su capacidad, digamos, profesional también, se abrió paso hasta llegar a ocupar el lugar más importante en la vida pública del reino. Llegó a ser el Lord Canciller del reino. Y sin embargo, no por ello se le ahorró el afrontar situaciones difíciles, particularmente que ponían a prueba su coherencia cristiana. Este rey Enrique VIII, que se había casado con Ana Bolena y que quería justificar este matrimonio y que al final no solo hizo esto, sino que se separó de la Iglesia de Roma y se autoproclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra, y con ello obligó a los súbditos a reconocer este proceder, y aquellos que se negaron, pues como el mismo Tomás, fueron martirizados. Pues bien, hoy podemos considerar que también en nuestro tiempo quien va contra la corriente, quien se opone también en la vida pública a las ideas dominantes o a las prácticas comunes, pues es perseguido con un martirio que puede ser el escarnio público o el ostracismo o una condena tácita sin siquiera haber sido juzgado. Y esto ocurre en contextos, digamos, de relieve mediático, pero también en nuestra vida cotidiana, ¿no? En el ambiente de trabajo, en la familia. El que mantiene una posición cristiana frente a los acontecimientos, frente a las situaciones, puede resultar perseguido. Y Tomás Moro, en su vida, pues mantuvo una conciencia muy profunda de su llamado a ser fiel a Cristo. Era un hombre penitente, era un hombre que todos los viernes meditaba el Via Crucis, un hombre de oración. Y nunca, digamos, rebajó la jerarquía de sus valores, no solo a nivel doctrinal, sino también a nivel práctico. Siempre puso en primer lugar a su familia. Y de hecho con su familia, compartía las vicisitudes de su existencia. Son muy conocidas las cartas que escribió a su hija Margarita mientras estaba recluido en la Torre de Londres. Y allí, de cara al martirio, al sacrificio que ya se veía venir, a la decapitación, pues le presenta un panorama lleno de esperanza cristiana, hasta de buen humor, en medio de estas circunstancias adversas. Sabemos que los días de fiesta, aún estando en la cárcel y con unas posibilidades mínimas, solía vestirse un poco mejor y no dejaba de cuidar los pequeños detalles humanos que le correspondían. En fin, un hombre verdaderamente humano que da cuenta de su fe delante del mundo. Muchísimos de los súbditos de Enrique VIII
no dudaron en aceptar sus posturas y no pasaron a la historia o no fueron recordados. En cambio, Tomás Moro en su momento fue visto como el que hacía el tonto, pero al final resultó siendo el fiel. Pidámosle al Señor esta gracia, ¿no? Esto es lo que necesita nuestro tiempo, personas coherentes, personas fieles, no cristianos mediocres que ante la primera persecución se echan para atrás o que se callan porque qué van a decir, porque qué pena, porque se van a burlar de mí, o aceptan las prácticas deshonestas de otros y que al final no tienen ningún impacto, ¿no? Ese es el gran problema de nuestro tiempo. Cristianos que no influyen, que no penetran, porque en el fondo tienen miedo. Pues pidamos al Señor que ni ustedes ni yo lo seamos, ¿no? A mí también me sirve el ejemplo de este obispo, que ni los clérigos ni los laicos cedamos ante las exigencias de nuestro momento. Gracias.